Hoy vamos a identificar los conocimientos adquiridos dentro de esta unidad de aprendizaje, etimologías latinas y griegas, durante todo este curso. Y lo que vamos a realizar hoy son unos ejercicios acerca del vocabulario griego y sobre la evolución fonética del latín, para que pongan mucha atención y lo realicen. Y después vamos a realizar una prueba final para ver qué tantos conocimientos se han adquirido en lo largo de este semestre. Listo. Palabras provenientes del latín. Ahora veamos algunas palabras provenientes del griego. Los romanos habían conquistado también a los griegos cuando llegaron a la península ibérica en el siglo I después de Cristo. En el siglo II antes de Cristo se dio la conquista de Grecia y el idioma griego aportó un gran léxico al latín. Por esta razón, en la etimología de numerosos lexemas encontramos raíces griegas. En un video posterior veremos el significado de lexemas. Recordemos que según la historia, los griegos fueron los que inventaron la escuela. Es por eso que muchas de las palabras que provienen del griego hablan sobre el estudio. Por ejemplo, filosofía, ortografía, hemorragia, antropológico, aritmética, glosario, onírico, oligarquía y átomo. Veamos algunos ejemplos de palabras que pasaron del griego al latín y después al español. Por ejemplo, la palabra idea, que en griego significaba forma y apariencia, pasó al latín a ser idea y al español también pasó a ser idea. La palabra fantasía viene del griego, también significaba lo que significa ahora, y en latín pasó a ser fantasía como está escrito, y al español la PH pasó a ser una F y la palabra se convirtió en fantasía. La palabra ritmo en Grecia significaba fluir, pasó al latín como ritmo y después al español como ritmo. La palabra escola viene del griego, pasa al latín como escola y al español como escuela. La palabra orphanus viene del griego, pasa al latín como orphanus y pasa al español como huérfano. Vemos que es muy interesante ver los orígenes de las palabras porque nos encontramos que hay otros significados que pueden ampliar el significado actual que conocemos de las palabras. Por ejemplo, el ritmo tiene mucho que ver con la raíz que es fluir. Y la idea también tiene mucho que ver con la apariencia de las cosas. Hola, buenas tardes. En esta última sesión de clases vamos a poner una actividad integradora que va a abarcar los 3 temas vistos en las 3 unidades, que es la evolución del latín, la evolución fonética del latín y el alfabeto griego. Vamos a poner una actividad que es en la plataforma EducaPlay, que consiste en un crucigrama donde van a venir preguntas referentes a estos temas que vamos a resolver juntos. Bueno, vamos a comenzar con la actividad. Bueno, aquí como podemos observar es un crucigrama que contiene 25 preguntas. Empecemos con la número 1 que está aquí, que la pregunta dice, ¿quién nació en la ciudad de Megara? Esta pregunta es referente a la etapa número 1. Bueno, entonces vamos a recordar quién nació en la ciudad de Megara. En la ciudad de Megara nació Epicarmes de Sicilia. Vamos a ver si queda aquí el nombre Epicarme de Sicilia. Listo, sí quedó. Después vamos con la pregunta número 2 que se encuentra aquí. La pregunta número 2 es ¿qué inventaron los fenicios? Esta pregunta también es referente a la etapa número 3. Bueno, como podemos recordar, los fenicios inventaron el alfabeto fonético. Vamos a escribirlo aquí. Alfabeto fonético.
fonético. Muy bien. Después vamos a buscar la pregunta número 3. Aquí está la pregunta número 3. Dice, proviene de la evolución del latín. Esta pregunta es referente a la etapa número 2, que como podemos recordar, las lenguas romances eran las que provenían de la evolución del latín. Aquí vamos a escribir lenguas romance. Después seguimos con la número 4. Vamos a buscar la número 4, que está aquí. Y la pregunta dice, evolucionó tras la caída del Imperio Romano y sufrió una destructiva inyección de helenismos por los cristianos. Esta pregunta es referente a la etapa número 1 y como podemos hacer memoria, la respuesta es el latín medieval. Vamos a ver si queda aquí. El latín medieval. Listo, sí quedó. Después vamos con la número 5, que la número 5 se encuentra aquí. Dice, es la lengua hablada por las clases cultas romanas desde el siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Esta pregunta es referente a la etapa número 1 y es el latín clásico. Vamos a poner aquí latín clásico. El latín clásico. Listo, se quedó muy bien. Después seguimos con la número 6. Vamos a buscar la número 6 aquí en el crucigrama y está acá abajo. La pregunta número 6 dice, ¿era el latín hablado por las clases bajas? Esta pregunta también es referente a la etapa número 1 y es el latín vulgar. Vamos a ver si queda. El latín vulgar. Listo. Después vamos con la número 7. Vamos a buscarla aquí. Y aquí está la número 7. Dice, el arado era una herramienta que se utilizaba ¿en dónde? Esta pregunta es referente a la etapa número 3. Como podemos recordar, el arado era una herramienta que se utilizaba en la agricultura. Vamos a ver si queda aquí agricultura. Listo, sí quedó. Después vamos con la número 8, que la número 8 se encuentra aquí. Dice, lengua que evolucionó con el paso de los siglos para dejar de ser latín y formó una lengua nueva. Esta pregunta es referente a la etapa número 1 y la respuesta es el castellano. Vamos a ver si queda castellano. Listo. Sí quedó. Después sigue la pregunta número 9. Vamos a buscar la 9, que está aquí. Dice, ¿eran conocidos como púnicos o cananeos? Esta pregunta es referente a la etapa número 3. ¿Cómo podemos hacer memoria? Los que eran conocidos como púnicos o cananeos eran los fenicios. Vamos a poner aquí los fenicios. Listo. Después vamos con la número 10. La pregunta número 10 está aquí. Y la pregunta dice, ¿es un ejemplo de grafías griegas que evolucionaron? Esta pregunta es referente a la etapa número 2. Y como podemos hacer memoria, la respuesta es las pirámides. Vamos a poner aquí pirámide. Listo. Después sigue la número 11. Vamos a buscar la número 11. Y está aquí.
La pregunta número 11 dice, es un ejemplo de la E final que ha desaparecido. Esta pregunta es referente a la etapa número 2 y, como podemos recordar, su respuesta es exclamar. Vamos a poner exclamar. Listo, así quedó. Como vemos, vamos dándole forma a nuestro crucigrama. Ya nos faltan menos para acabar. Vamos con la número 12, que la número 12 se encuentra, hay que buscarla, la número 12, que se encuentra aquí. Dice, lugar donde nació el castellano entre Cantabria y Burgos. Como podemos hacer memoria, esta pregunta es referente a la etapa número 1 y su respuesta es Castilla. Castilla. Listo. Después vamos con la pregunta número 13. Hay que buscar la pregunta número 13. Y aquí está la pregunta número 13. Dice, un mismo término latino ha derivado una palabra patrimonial y un cultismo. Esta es de la etapa número 2 y su respuesta es dobletes. Vamos a ver si queda dobletes. Listo, sí quedó. Después vamos con la número 14, que la número 14 se encuentra aquí, de este lado, acá. Dice, fue la primera civilización avanzada que conoció a Italia y se extendió rápidamente hasta llegar a Lacio. Esta es referente a la etapa número 1 y la respuesta son los etruscos. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a por acá. Después sigue la pregunta número 15. La pregunta número 15 vamos a encontrarla. Está acá. La pregunta número 15 dice, ¿qué cultura se desarrolló en Asia Menor a orillas del mar Mediterráneo? Esta pregunta es referente a la etapa número 3 y la respuesta es la cultura fenicia. Fenicia. Listo. Después sigue la 16, que es esta. Dice, es un ejemplo del diptongo que pasó a E. Esta pregunta es referente a la etapa número 2 y la respuesta es estival. Listo, así quedó. Después vamos con la número 17. Vamos a buscar la 17. La 17 está aquí. Dice, es un ejemplo de la S inicial latina seguida de otra consonante y desarrolló una vocal E protética. Esta pregunta pertenece a la etapa número 2 y su respuesta es esperar. Seguimos con la 18. La 18 se encuentra aquí arriba y dice, ¿qué ciudad fundó Cadmo? Esta pregunta es referente a la etapa número 3 y la ciudad que fundó Cadmo fue Cadmea. Listo. Cadmea. Después seguimos con la pregunta número 19 que está aquí y dice, ¿en qué ciudad se instaló Simónides de Ceos en el año 526 a.C.? Esta pregunta es referente a la etapa número 3 y su respuesta es Atenas. Seguimos con la número 20. La número 20, vamos a buscar dónde está la número 20. Y la número 20 está aquí. Dice, era el jefe de la tribu de Canaán.
Esta pregunta también es referente a la etapa 3 y el jefe de la tribu de Canaán era Cadmo. Después sigue la 21. La 21 está acá. Dice, es un ejemplo de pérdida de M latina en final de la palabra. Su respuesta es clave. Y esta pregunta es referente a la etapa número 2. Seguimos con la pregunta número 22. Ya vamos a acabar. Acá está la número 22. Y dice, lengua indoeuropea que pertenece a una familia de lenguas cuyo origen se remonta hacia el año 4000 a.C. Y la respuesta es el latín. Esta pregunta es referente a la etapa número 1. Después seguimos con la pregunta número 23. La pregunta número 23 está aquí. Y dice, es un ejemplo de la U final átona latina pasada a O. Y la respuesta es éxito. Es referente a la etapa número 2. Después seguimos con la pregunta número 24, que está aquí, y dice que ¿cuál es la primera letra del alfabeto griego? Esta es referente a la unidad 3 y como sabemos, la primera letra del alfabeto es la letra alfa. Después sigue la 25, que está aquí, y dice, ¿cuántas letras se le agregaron al alfabeto griego? Y esta también es referente a la etapa número 3. Y como sabemos, el alfabeto constaba de 16 letras, pero se le agregaron 8 letras más para ser 24 letras en total. Bueno, vamos a comprobar. Y listo. Sacamos 100 puntos. Todas bien. Bueno, hemos terminado con la actividad. Espero les haya servido y gustado. Para finalizar con la unidad de aprendizaje, después de realizar esta actividad final, esperamos que hayan aprendido mucho en esta unidad de aprendizaje, ya que es algo muy importante el aprender el vocabulario, el léxico, el origen, su evolución, para así tener como una mejor presentación de nosotros mismos al momento de hablar, ya sea en la casa, en fuera de la escuela, dentro de la escuela, en el trabajo, y así poder, tener una presentación mejor, porque nos vemos mejor al decir palabras más certeras, con un mejor léxico, tener un incremento de vocabulario, que usar las palabras comunes que solemos mencionar. Entonces, al momento de realizar un ensayo en tu trabajo o en tu escuela, poder utilizar estas palabras aprendidas aquí y saber el uso correcto, porque ya sabemos el origen y su evolución, cómo fue surgiendo. También el saber las culturas de nuestros orígenes, de nuestras raíces, porque sí, como les digo, conocemos el español, pero no habíamos conocido su origen, su evolución, la cultura, de dónde surgió todo eso. Entonces, después de llevar esta unidad de aprendizaje, esperamos que todo lo aprendido aquí puedan aplicarlo fuera de la escuela, también dentro de la escuela, y que le den un buen uso correcto al léxico nuevo que van a tener y el vocabulario que acaban de aprender. Espero les haya gustado mucho esta materia y de verdad que le den un buen uso. Nos vemos próximamente. Buenas tardes.